Capítulo 10, bueno, son dos versículos en realidad, un pasaje bíblico, Hebreos 10, versos 23 y 24, donde recibimos una doble exhortación a andar en los caminos del Señor y sobre todo a enfrentarnos a lo que está sucediendo en estos días. Me gusta la letra de esta canción de Abel Zavala por la cuestión del tema que toca, ¿verdad? En medio de un mundo que se está desviando, en medio de corazones que se están enfriando, en medio de algo que es como una tormenta que está enfriando los corazones, qué importante es levantar nuestra voz y decir: pero mi casa y yo serviremos al Señor y vamos a honrar al Señor, independientemente de las cosas que cambien, aunque las leyes cambien, aunque las opiniones cambien. Qué bueno es tener esta certeza, esta claridad. ¿Me acompañan? Vamos a Hebreos capítulo 10, versos 23 y 24. Hebreos capítulo 10, versos 23 y 24. Y me da un gusto enorme poder saludar a la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de esta transmisión que realizamos completamente en vivo desde estas instalaciones hasta donde esta plataforma de Facebook Live nos permite transmitir. Nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende, yo soy Ramiro Alvidres, estamos transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y es un gusto enorme poderles recibir. Gracias por conectarse con nosotros. Me considero privilegiado ya que hay tantas opciones, ya que hay tantas opciones distintas en las redes sociales, que ustedes decidan conectarse con nosotros. Lo valoramos, lo agradecemos. Reciban el aplauso que la gente que está aquí reunida en estas instalaciones les hace llegar como una muestra de gratitud. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hebreos capítulo 10, versos 23 y 24, una doble exhortación. El autor bíblico escribió: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión o la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esa es la primera exhortación. Y la segunda exhortación comienza en el siguiente versículo: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo lograr ser firmes en la fe cuando, a pesar de ser creyentes en Cristo, vivimos en este mundo que enloquece velozmente y que se entrega cada día más a creencias erróneas, a enseñanzas peligrosas, que están logrando desviar cada vez más a la gente que ignora la voluntad de Dios para sus vidas, la está desviando cada vez más? Pero no solo eso, sino que también lamentablemente toda esta locura que está presentándose en el mundo también está logrando distraer de la verdad a aquellos que se encuentran ya en Cristo. La semana pasada inicié una serie de mensajes que voy a conectar, que la he titulado Nuestros no negociables. Creo que todo verdadero creyente, toda persona que se considere cristiana, creyente, hija o hijo de Dios, toda persona que diga que ha nacido de nuevo, yo considero que sería muy importante que esas personas hagamos una lista de los aspectos que en nuestra vida los podamos determinar como asuntos que no serán negociables, independientemente de lo que suceda, independientemente de las nuevas ideas o de las nuevas tendencias que impregnen este mundo en el que vivimos. Los cristianos vivimos esa dualidad de vida. Por una parte está la realidad de la obra de Cristo, que a nivel espiritual es un hecho contundente en nosotros, pero también es un hecho contundente que todavía no morimos y por lo tanto vivimos en este planeta, y todo lo que pasa en él nos perjudica en alguna manera. No podemos decir que porque yo soy cristiano estas temperaturas elevadas a mí no me afectan. No puedo decir que porque soy cristiano a mí las leyes que el gobierno aprueba o reprueba no me perjudican, me van a afectar en alguna manera. No puedo decir que porque soy cristiano me sustraigo y no pago impuestos. No puedo decir eso. Bueno, sí lo puedo decir, pero no tiene ningún efecto que lo diga, puesto que va a tener una afectación en mi vida. Entonces he venido hablando
del lugar que deben ocupar estos aspectos. ¿Cuáles serían los asuntos no negociables en la vida de una verdadera hija de Dios, de un verdadero hijo de Dios? ¿Cuáles serían esos asuntos? La semana pasada hablé del primer no negociable. Obviamente esto no está dicho en una forma de imposición, o sea, les compartí, los que estuvieron presentes o que se conectaron en la transmisión del domingo pasado, les compartí que esto surgió precisamente de las reuniones de matrimonios, donde comencé a reflexionar con los matrimonios cómo hacer para poder construir un matrimonio perdurable, un matrimonio que no sucumba, que no se rinda, que no sea destruido por toda la ola de cosas que están sucediendo en el tiempo presente. Entonces de ahí surgieron estas ideas, y el domingo pasado estuve hablando de el primer no negociable en mi vida. Lo he tratado de establecer como un no negociable en mi matrimonio, y bueno, estoy hablando de el lugar que ocupará Dios en la vida de un verdadero creyente. Intenté en ese mensaje responder a algunas preguntas básicas sobre nuestra fe, con el fin de determinar si seremos gente que cree en Dios a pesar, escuchen lo que voy a decir, si vamos a ser gente que cree en Dios a pesar de la ola de desprestigio que cada vez se levanta más alta en contra de Él y en contra de sus diseños. Hablar de desbaratar el concepto tradicional de la familia es levantarse en contra de Dios, porque Él es el que diseñó el matrimonio. Hablar de que no existen dos sexos, sino que hay una diversidad, una multiplicidad en ese sentido, es levantarse contra los diseños de Dios. Hablar en contra del aborto aún y cuando haya atenuantes, y los puedo comprender, pero el asunto es que el ser humano siempre se excusa en la, fíjense, perdone mi pleonasmo, el ser humano siempre se excusa en las excusas y no en la norma. Entonces, si habiendo leyes que prohíben el aborto, hay tal cantidad de abortos, imagínense lo que va a pasar cuando todo esto se empiece a legalizar y en lugar de respetar la vida, comencemos a ir en pro de la muerte. Generalmente somos los que estamos vivos los que protestamos en contra de los que van a nacer. Hace algunos años les compartí de un letrero que estaba a la entrada de la colonia Country, aquí al sur de la ciudad, pero que alcanza el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Había un letrero enorme que decía: nosotros, los vecinos de la colonia Country, nos oponemos terminantemente a que se sigan construyendo casas en esta zona. No los veo reírse. Piénsenlo. Hay un chiste escondido ahí. Claro, yo ya vivo aquí, así que no quiero que nadie viva. Lo que pasa con la gente que emigra a los Estados Unidos, Adrián, Lupita, yo ya estoy legal, no quiero que nadie más venga porque ya somos muchos. ¿Y qué si hubieran pensado así antes de que ellos se establecieran? Normalmente somos los vivos los que pretendemos tener el derecho a opinar sobre los que quieren hacer. Y lamentablemente todo esto se está convirtiendo en la norma, se está convirtiendo en el medio en el que nos estamos desenvolviendo. Cada vez se levantan olas más altas de desprestigio en contra de Dios y en contra de sus diseños. Entonces yo quiero proponer, y es lo que estoy diciendo, tratando de hacer con esta serie de enseñanzas, quiero proponer que un verdadero creyente debe establecer sus no negociables. O sea, si las cosas cambian, si las leyes se modifican, si las opiniones cambian, incluso si los fundamentos bíblicos escriturales de una congregación cambian, hay cosas que yo no voy a cambiar. Son estos aspectos a los que me estoy refiriendo como no negociables. Y creo que el primer no negociable es el lugar que Dios ocupará en mi vida. Si creo en Él, si le creo a Él, si sé por el testimonio de las Escrituras quién Él es y lo abrazo, o si voy a conformarme con la idea que me quieran dar otras personas, otras opiniones, aún de la llamada ciencia. Bueno, quiero proponer ahora en este mensaje un segundo no negociable,
Y el segundo no negociable de hoy para mí es: creo que un verdadero creyente debe establecer la calidad de su fidelidad a Dios. ¿Seremos fieles a Dios o seremos, como decía la canción que hizo famosa Lucerito, hoy Lucero, o seremos una veleta que vamos a ser movidos por el viento, llevados de aquí para allá, sin firmeza, sin determinación? ¿Vamos a ser gente fiel a Dios o nuestra fidelidad va a depender de cómo avancen las cosas? Hoy quiero proponer este segundo no negociable: responder a las preguntas básicas que mencioné la semana pasada nos ayuda, en mi opinión, a establecer algunos fundamentos teológicos respecto al lugar que Dios debe ocupar en nuestra vida como creyentes. Pero aunque respondamos a esas preguntas y aunque definamos que Dios es importante en nuestra vida, eso no habla de nuestro nivel de fidelidad que tendremos a Él. Por eso pienso que el segundo no negociable que un verdadero hijo de Dios, y sobre todo recuerden, todo esto se ha desprendido de la idea de la importancia de alcanzar madurez espiritual. Creo que toda verdadera hija de Dios, todo verdadero hijo de Dios debe también poder definir la calidad de su fidelidad. O sea, número uno, el lugar que Dios va a ocupar en mi vida. Pero número dos, el tipo de fidelidad que yo le voy a ofrecer a Dios. El primero habla de quién es Él, el segundo habla de quién soy yo. ¿Qué pienso de mí? ¿Qué pienso hacer cuando todo esto empiece a ser cambiado? Cuando me digan, a ver si lo puedo ilustrar. Imaginen que llegue un momento, como en algunos países centroamericanos, sudamericanos ha sucedido ya, que entre un grupo armado, un ejército aquí y con metralletas nos diga: todos suelten las Biblias o los matamos. ¿Cuántos soltarían las Biblias? Yo la soltaría. ¿Qué? Sí, yo la soltaría. ¿Por qué? Pues sí, o sea, aquí está, voy y compro otra, no pasa nada. Libré mi vida. Ah, ¿qué pasó, pastor? Ah, sí, permítame cambiar la pregunta. Pero si esos soldados dijeran: niega a Cristo o te mato, ahí yo, no sé usted, y por favor no se sienta de ninguna manera presionado, ahí yo le diría: aplástale al gatillo. No voy a negar a mi Salvador. No voy a negar la obra que Cristo ha hecho en mi vida. Policarpo, un hombre al que me he referido hace ya tiempo, fue un mártir en la época conocida históricamente en la iglesia como los padres de la fe. Cuando la primera generación de discípulos del Señor comenzó a morir, ellos dejaron una generación de hombres que ayudaron, apoyaron a darle continuidad a la labor de compartir el evangelio en el mundo. Policarpo fue uno de ellos. Policarpo predicó y fue tomado preso por el emperador romano y lo pusieron ante una hoguera, y ante esa hoguera, rodeado por leña, le habían echado combustible y estaban a punto de quemarlo. El emperador le hizo una oferta, le dijo: niega a Jesús públicamente y te perdono la vida. Y Policarpo levantó la voz en el Coliseo romano para decir: durante más de 40 años le he servido y le he sido fiel. ¿Me pides que lo niegue cuando estoy apenas a unos minutos de reunirme con él? Préndele. Me urge que se haga realidad en mi vida todas sus promesas. Sí, Alberto. Ok. Wow. Alberto está casado con una mujer de hierro. Miren qué interesante, para los que están en la grabación y los que no alcanzaron a escuchar, el hermano Alberto me comenta de que los asaltaron, se metieron a su casa y le dijeron a su esposa: arrodíllate. Y ella dijo: no, yo ante los hombres no me arrodillo. Y no se arrodilló, y por lo visto no pasó nada porque aquí está ella todavía.
Gracias a Dios. Bien, ese es el tipo de no negociable. O sea, ¿cuál va a ser mi actitud ante los posibles cambios, ante las posibles circunstancias que me rodeen? ¿Qué tipo de fidelidad es la que yo voy a demostrar? Entonces, para hacer esto ameno, claro y que lo podamos entender, permítame primero poner algunas bases. ¿Qué es la fidelidad? Definamos la fidelidad. Bueno, tengo aquí conmigo una definición básica que encontré en los diccionarios. La van a ver ahí en la pantalla. ¿Qué es fidelidad? Firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones. Y también es firmeza y constancia en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Podría decirse que es la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Firmeza y constancia en los afectos, o sea, a la gente que digo amar, en cuanto a lo que pienso, en cuanto a las ideas y en cuanto a las obligaciones según el rol que a mí me corresponda desarrollar en la vida. Pero no solo es en esas obligaciones, sino también se ve la fidelidad en el cumplimiento, la firmeza y constancia en el cumplimiento de los compromisos que yo establezco. Porque una cosa es las obligaciones que me impone el Estado, que me impone lo que ustedes gusten y manden, y otra cosa es lo que yo prometo, lo que yo ofrezco. Decía en esta última reunión que tuvimos de matrimonios que uno de los problemas que enfrentamos en la época moderna es muchos hombres que dicen: yo me conozco, y como me conozco, por eso prefiero no hacer promesas. ¿Sabe lo que está diciendo una persona que se expresa así? Si ni él mismo puede confiar en sus promesas, ¿podrá alguien confiar en él? O sea, suena lindo, ¿verdad? Suena como muy maduro, pero es evidencia de una inmadurez espantosa. Como me conozco, por eso mejor no hago promesas. A ver, espérame, se espera que hagas promesas. Se espera que hagas promesas. Yo ponía este ejemplo un poquito fuerte ahí con los matrimonios. ¿Qué crees que es el matrimonio? Para ti, ¿qué es el matrimonio? Es una promesa que tú hiciste, ¿sí? Imagínate a alguien: no, yo por eso no me caso. No, yo por eso no le hago promesas a mis hijos. No, se espera que hagas promesas. Se espera que contraigas compromisos. Y por supuesto, se espera que los cumplas. Ahora, es correcto decir: no hago muchas promesas porque no quiero quedar mal. Magnífico, ahí está habiendo congruencia. Pero no se debe decir nunca: prefiero no hacer promesas. No, a ver, a tu esposa debes hacerle promesas. A tu esposo debes hacerle promesas. A tus hijos debes hacerle promesas. A Dios debes hacerle promesas. Debemos de. ¿Sí? Bueno, la firmeza y la constancia con la que cumplamos los compromisos establecidos, eso se determina fidelidad. De donde se deduce, atención, que ser fiel es guardar la fe. Es decir, ser constante en esos afectos, en el cumplimiento de esas obligaciones y la determinación firme de no defraudar la confianza depositada en nosotros. Si alguien deposita esa confianza en mí y yo cumplo, eso es fidelidad, eso es ser fiel. Creo que uno de los mayores gozos que tenemos nosotros como hijos de Dios es saber que tenemos un Dios fiel. Amén. Ahora déjenme decirles esto, que la fidelidad también tiene relación con la exactitud y con la verdad. Hace tiempo, ya varios años, descubrí que la aguja, creo que todos me van a entender si miran hacia acá, la aguja o la línea que indica el peso en una báscula se llama fiel. No sé si sabían eso. Esa aguja que se mueve o que hace este movimiento se llama fiel. ¿Saben por qué lo llaman así? Porque no miente, porque simplemente hace evidente el peso que se colocó sobre la báscula. Eso es ser fiel. Tiene entonces que ver también la fidelidad con la exactitud y con la veracidad. Una persona fiel
es la que privilegia la verdad en su vida. Es una persona que procura conducirse de una manera correcta. Y bueno, permítanme insistir, creo que uno de los mayores gozos que como hijos de Dios ustedes y yo tenemos es saber y desarrollar la certeza de que tenemos un Dios fiel. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Alguien puede unirse a mí y decir: mi Dios es fiel? Podemos decir con toda confianza: Dios es fiel. Pero ¿por qué tenemos esa certeza? ¿Alguien de los presentes ha vivido experiencias personales, no algo escrito, sino una experiencia personal que te lleve a decir: Dios ha sido fiel conmigo? Amén. Bueno, esa es una evidencia. Esa es una evidencia de que Dios es fiel. Pero también tenemos nosotros como hijos de Dios el testimonio de las Escrituras, que lo describen así, en una descripción de quién es Dios, pero también por la manera en la que ha actuado o cómo se ha comportado, cómo ha procedido en los relatos bíblicos, donde en esas historias lo podemos corroborar. Ese es el valor que tiene la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, que Dios siempre fue fiel a lo que prometió. Aún en contra de todo, Dios fue fiel. Permítame solo así traer a la memoria el caso de Gedeón, cuando Dios le dio la instrucción de que fuera a enfrentar a una amenaza contra ellos, y convocó, ¿se acuerda? Y convocó Gedeón al pueblo para que fuera con él, y dice la Escritura que Dios los probó en el río, los llevó a beber agua, y se dio cuenta con tristeza que unos cuantos, había un montón de gente, pero solo 300 bebieron agua de manera correcta. Y Dios le dijo a Gedeón: son muchos. Gedeón dijo: sí, pues son como 2000 y pico. Dijo: no, 300, con estos 300 tenemos más que suficiente. Y con esos 300 Gedeón enfrentó al enemigo y lo venció. Dios es fiel. Si Él dice que va a hacer algo, primero se cae este planeta de la Vía Láctea antes de que no se cumpla lo que Él dijo. He hablado con mi esposa muchas ocasiones cuando ella ha intentado convencerme de hacer algo que a su parecer es correcto. Yo le he dicho a ella: mi vida, no te esfuerces tanto. Yo lo único que necesito para dar ese paso de fe es tener la certeza de que Dios está en el asunto. Si yo sé que Dios está en el asunto, no sé cómo le va a hacer, pero Él va a cumplir, porque Dios es fiel. Leo las historias en las Escrituras y me maravillo cómo Él cumplió, cómo Él demostró esta cualidad de carácter tan maravillosa de la que hoy intento hablarles. La fidelidad de Dios en los escritos del Antiguo Testamento tiene un énfasis doble. Primero, Él es un ser absolutamente confiable, firmemente constante y no dado a la arbitrariedad o a caprichos. No tenemos un Dios caprichoso. No tenemos un Dios arbitrario que cambia la ley en el momento que le conviene. No, Señor. Tenemos un Dios absolutamente confiable y firmemente constante. Lamentaciones 3:23 declara que la fidelidad de Dios es grande. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios, según el salmista en Salmos 36:5, es extensiva. Jehová, dice el Salmo 36:5, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes, como dando a entender, está muy por encima de lo que nosotros como humanos podemos llegar a ser. Dice también la Escritura que la fidelidad de Dios es duradera. El Salmo 100, verso 5 declara: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es el testimonio que se da en las Escrituras. Así que la fidelidad de Dios tiene este primer énfasis. Primero, Dios es absolutamente confiable, pero en segundo lugar también esto tiene otro aspecto muy importante, que es el hecho de entender que la fidelidad de Dios
atención, se revela por la lealtad que Él manifiesta a los pactos que ha establecido con los hombres. Dios es fiel y Dios es leal. Por favor, ayúdeme. Quiero que se grabe un poquito en su subconsciente esto. ¿Puede repetir esta frase conmigo? Diga: Dios es fiel y Dios es leal. Fíjese bien, el primer aspecto es fidelidad. Lo primero es que Él es absolutamente confiable. Pero el segundo aspecto es que la fidelidad de Dios se hace evidente en la lealtad con la que cumple los pactos que ha establecido. Deuteronomio 7:9, escúchenlo o léanlo los que tienen agilidad para encontrar citas bíblicas. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Quién se puede comprometer a guardar un pacto hasta 1000 generaciones? Mi Padre Celestial. Dios es leal. Su amor es siempre constante y se expresa generalmente en un concepto que siempre viene como gemelos: la misericordia y la verdad. Génesis 24, versos 26 y 27 dice: el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, estoy hablando de Eliezer, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Vean esta mancuerna maravillosa: su misericordia y su verdad. Éxodo 34, verso 6 dice: y pasando Jehová delante de él, lo mencioné recientemente cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, que lo quería conocer, y Dios le dijo que eso no era posible. Le dijo: te voy a colocar en el hueco de la peña, te voy a cubrir con mi mano y pasaré pregonando esto. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahí lo tiene otra vez. Ahí está, misericordia y verdad. Salmos 40:11, el salmista expresó: Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Estas expresiones bíblicas indican, escuchen lo que voy a intentar decirles, para que al oírlo lo traten de reflexionar. Dios es quien dice ser y Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría. Permítame repetir esta frase: Dios es quien dice ser y es capaz de hacer lo que dijo que haría. Es fiel y es leal. Ahora, esta observación es importante, familia. Permítanme rápidamente tratar de aclararles, porque ser fiel y ser leal son cosas semejantes, pero no son exactamente iguales. Porque se es fiel a la verdad, se es fiel a los principios y se es leal a las personas. Atención, me ayuda, diga esto conmigo, diga: se es fiel a la verdad y se es leal a las personas. ¿Lo puede ver? Fiel a los principios, a la verdad, leal a las personas. Bueno, Dios tiene los dos aspectos: es fiel y es leal. Dios es fiel a su palabra y es leal a su pueblo. Así que si usted forma parte del pueblo de Dios, siéntase tranquila, siéntase en calma, porque pase lo que pase, aunque tiemble la tierra y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, nosotros seguiremos confiando en un Dios que es fiel y que es leal. Alguien diga amén a esto, pero dígalo con firmeza, dígalo con determinación. Ese es Dios. Ahora, solo que el objetivo de mi mensaje de hoy no es solo conocer y agradecer la fidelidad de Dios hacia su palabra y su lealtad hacia nosotros, sino que hoy mi objetivo es desafiarnos a nosotros a determinarnos a ser fieles y leales
nosotros con Dios. ¿Me hago entender? O sea, Dios es fiel, Dios es leal. Magnífico, gloria a Dios, qué bueno. La pregunta ahora no es si Dios será fiel y será leal. La pregunta realmente, al ver lo que está sucediendo en nuestro entorno, es: ¿y nosotros iremos a ser fieles a la verdad e iremos a ser leales a nuestro Dios? Ese es el punto. Esa es la intención. El apóstol Pablo utilizó una exhortación interesante en una de sus cartas. Me refiero a lo que está escrito en Efesios 5:1. Miren lo que escribió el apóstol: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Sean pues, ¿qué? Bien, no sean malitas, nomás para ver que estamos en el mismo canal. ¿Qué entienden con esa frase? ¿Qué les dice esa frase? Que si Dios es fiel y si Dios es leal, ¿cuál es la exhortación? Imítenlo. ¿En qué? Obviamente en sus características. Por supuesto, no puedo hacer los milagros y los portentos que él hace, aunque en el nombre de su precioso Hijo se nos ha dado autorización para hacerlo. Pero no tengo esa facultad en mí. Pero lo que sí tengo es la facultad de poder elegir ser fiel y ser leal a Dios, porque Él es fiel y leal conmigo. Y como su Hijo amado, tengo la exhortación. No solamente se me invita, sino esta es una exhortación: sean pues. ¿Cómo lo leen? Esta es una invitación. Por tanto os ruego, hermanos, que seáis fieles. Os ruego, hermanos, no. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. La fidelidad y la lealtad de Dios son aspectos dignos, por supuesto, de ser imitados por cada uno de nosotros. Así que considero que uno de nuestros no negociables debe ser nuestra determinación a ser fieles a los principios de Dios y totalmente leales a Él. Las Escrituras nos exhortan, nos enseñan características de la gente fiel, de la gente leal. Los hombres fieles, según las Escrituras, cumplen sus responsabilidades de una manera constante. Proverbios 13:17: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. La palabra de los hombres fieles es confiable. Proverbios 14:5 declara: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. En los escritos del Nuevo Testamento, un hombre fiel es aquel que hace su trabajo diligentemente, primero como siervo. Mateo 25:21: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amados, por favor les pido que vean la pantalla con la misma seriedad que vieron ahorita el versículo anterior de Efesios, porque ahí no dice que cuando lleguemos allá se nos va a decir: bien, buen siervo que obtuvo muchos likes, bien, buen siervo, 60 y tantos millones de seguidores, chócala. Bien, buen siervo famoso, bien, buen siervo que satisfizo las necesidades de las multitudes. No. ¿Qué es la cualidad que será recompensada más allá de esta vida? Bien, buen siervo. ¿Cuál es la característica que Dios quiere encontrar en la vida de sus hijas y de sus hijos cuando hayamos terminado nuestra gestión en esta tierra? Bien, buen siervo, fiel. En lo poco, mientras estuviste en este cuerpo, mientras viviste en este planeta, en lo poco fuiste fiel. Ahora, bienvenido, entra a disfrutar el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, te voy a poner en lo mucho. Así que primero, es un hombre que cumple su trabajo como siervo. Segundo, pero también es un hombre que cumple su trabajo como mayordomo. ¿Cuál es la diferencia, pastor? El siervo es aquel que simplemente obedece, pero el mayordomo es el que administra los bienes que no son de su propiedad. Lucas 12:42 dice: y dijo el Señor:
¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual cuando su señor pondrá sobre su casa, al cual su señor, pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? ¿Qué se espera de los mayordomos? Que seamos fieles. Y también se dice que cumplirá su responsabilidad como testigo de Dios en esta tierra. En Apocalipsis 2:13 hay una declaración que escandaliza y que últimamente se ha convertido en objeto de algún análisis por parte de personas en videos, porque mire lo que dice Apocalipsis 2:13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Me han compartido un par de videos donde alguien dice: ahí está, en la Biblia dice dónde vive Satanás. Bueno, pues donde quiera que usted piense que vive, ahí hubo un hombre que fue testigo fiel del Señor, aún viviendo, no sé si lo puedo explicar, aún viviendo en el lugar donde estaba el mismísimo trono de Satanás, y aún viviendo ahí en aquel lugar donde moraba y reinaba Satanás, ahí se levantó el testigo de Dios a evidenciar que era un hombre fiel. Amadas y amados, ¿qué creen que espera Dios de nosotros? ¿Aceptará el Señor de nosotros una excusa y diremos: Señor, es que me quebré, pero porque estaba bien pesada la situación? Amenazaban con quitarme mi pensión. Imagínense a alguien llegar ante el Señor y que el Señor le reclame y diga: ¿por qué no fuiste fiel? Y diga: Señor, ¿cómo te iba a ser fiel? Amenazaron con quitarme mi pensión. Este hombre, Antipas, fue declarado por Dios mi testigo fiel. Ahora, también se hace mención a la fidelidad como una característica de varios creyentes que colaboraron en la expansión del reino de Dios en la tierra. Timoteo, en 1 Corintios 4:17: por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Tíquico, Efesios 6:21: para que también ustedes sepan mis asuntos y lo que hago, todo se los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Onésimo, Colosenses 4:9: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes, todo lo que acá pasa se los harán saber. Silvano, también conocido como Silas en las Escrituras, 1 de Pedro 5:12: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente, amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. Pablo, hablando de sí mismo, se refería a su comisión, a la comisión que recibió del Señor, como una evidencia de su fidelidad a Dios. Primera de Timoteo 1:2 escribió: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y ya, ustedes lo saben, ya en el ocaso de su vida, cuando el hombre sabía que ya su tiempo de partir estaba cercano, escribió en 2 de Timoteo 4, versos 6 y 7: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Todos estos ejemplos, familia, representan para nosotros, para ustedes, para mí, para ustedes, amigas y amigos que están conectados a la transmisión, representan un ejemplo de lo que debemos hacer en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Esto representa el reto de cuál debe ser nuestra actitud ante lo que está sucediendo hoy
y para que independientemente de los cambios que se realicen en las leyes y los cambios que se realicen en las costumbres, seamos capaces de permanecer fieles a la verdad que hemos encontrado en Cristo y leales al Dios eterno que nos creó, nos salvó y nos perfecciona constantemente conforme avanzamos en nuestra experiencia con Él. Ser fieles y ser leales a Dios. Ser fieles y leales a las personas a quienes les hemos hecho promesas y a quienes queremos beneficiar con nuestro ejemplo en el futuro. Ser fieles y leales a nuestra esposa o a su esposo o mujer. Ser fieles y leales a nuestros hijos e hijas. Ser fieles y leales a nuestros hermanos en la fe, a todas esas personas a quienes deseamos inspirar, porque queremos que vengan a la salvación en Cristo el Señor. Se requiere en este tiempo mujeres y hombres que nos levantemos determinados a ser fieles a la verdad y leales a nuestro Padre Celestial. Amadas, amados, nos ha tocado a ustedes y a mí vivir en una época muy interesante. ¿Por qué digo interesante? Bueno, hay muchas razones para decirlo así, pero muy interesante en este sentido particular. Formamos parte de unas generaciones donde abunda la información, pero sorprendentemente donde gobierna la confusión. Parece ser que tanta información nos está haciendo daño, ¿no es cierto? Permítame poner como ejemplo lo que sucede con el tema de la salud. Ves un video donde te dicen que tal producto es buenísimo para todo y enseguida viene otro que te dice: cuidado, ese producto es muy peligroso. Y luego enseguida viene otro video que dice: sí lo puedes tomar, pero lo tienes que combinar con estos otros 5 productos. Y luego ves otro que dice: sí, pero si no tomas tal cosa no lo absorbe tu cuerpo. Y entonces al final te quedas, decía mi mamá, como el chinito, nomás milando. Entonces, ¿qué? ¿Me lo tomo o no me lo tomo? ¿Qué pasó? Es demasiada información, es muchísima información. Permítame mencionar como objeto de comentario el magnesio. ¿Cuántos han descubierto últimamente que el magnesio es importantísimo, que hasta quita el cáncer? Ajá, en ese video. Ve el que sigue. ¿Qué está sucediendo? Nos ha tocado, familia, vivir en una época súper interesante donde abunda la información, pero donde gobierna la confusión. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque nos tocó vivir en esta época. Todas las épocas han tenido sus retos, todas las generaciones han tenido sus retos, pero ahora nos ha tocado a ustedes y a mí levantarnos como hombres y mujeres fieles, fieles a Dios y leales a nuestro Padre Celestial. Gente que no se rinda ante las ideologías que el mundo está creando y que cada vez convencen a más y más gente para cambiar su manera de pensar. Debemos tener presente lo que el Señor Jesucristo declaró: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del buró, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mi amada hermana, mi amado hermano, quiero recordarte que tú eres luz. ¿Me ayudan? Pueden ayudarme a recordárselo a las personitas que tienen ahí cerca. Vamos, toque ahí el hombro, toque el regazo y dígale: eres luz. Y el Señor dijo: y si la luz es tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas?
Vamos, alguien, míreme acá con mucha firmeza, con mucha seriedad y diga: soy luz. Hay gente que me está viendo. Ahora, no voy a hacer lo que hago para agradar a la gente, pero hay que tener cuidado de lo que hago porque me están viendo. Soy luz. Porque soy luz, debo ser capaz de pararme firme, sin fluctuar, y manifestar: le voy a ser fiel a Dios y voy a ser leal a mi Padre Celestial. ¿Habrá alguien esta tarde aquí que entienda que no fuimos rescatados para escondernos, que no fuimos rescatados para colocarnos debajo de la cama, que lo fuimos para brillar en un mundo que cada día se oscurece más y más? Así que brillemos, hermanos, brillemos. Que nuestra fidelidad y nuestra lealtad sean luz para quienes están desesperados por salir de las tinieblas a la luz verdadera. Fiel y leal. Un segundo no negociable desde mi personal punto de vista para una verdadera hija de Dios y para un verdadero hijo de Dios. Seré un hombre fiel, seré un hombre leal. ¿Serás una mujer fiel? ¿Serás una mujer leal? ¿Qué dices? ¿Qué piensas? En un ambiente como este nos cuesta trabajo responder. Imagínese en un ambiente adverso. Dios nos ayude. Dios nos ayude para determinarnos y que el segundo no negociable en nuestra vida como hijos de Dios sea mi fidelidad y mi lealtad a Dios. Por supuesto, no me tienen que impresionar a mí ni yo a ustedes. Por supuesto, no es en este ámbito donde demostraremos nuestra fidelidad al Señor. Será cada uno en su trinchera, será cada uno en su ámbito de desarrollo. Pero sirva esta palabra para recordarnos la importancia de establecer fidelidad y lealtad como un no negociable en nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén? Vamos a orar. Pidámosle al Señor que nos ayude a desarrollar tal lealtad y tal fidelidad como la que acabo de compartir con ustedes. ¿Me ayudan? Oramos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Con humildad, con sencillez de corazón, invocamos tu nombre. Al final, después de escuchar este mensaje, entendiendo, Señor precioso, que vivimos en una época en la que más que nunca se hace necesario establecer nuestros no negociables. Señor, hoy he hablado de algo imprescindible en la vida de los verdaderos hijos de Dios. Nuestra fidelidad a ti, nuestra lealtad a ti, nuestra fidelidad a tu palabra y nuestra lealtad a tu persona. Señor, ayúdanos. Vemos cómo cada día se descompone más el tejido social, vemos cómo cada día avanzan más y más las iniciativas de cambios negativos en la sociedad y seguimos viviendo aquí, Señor precioso. Vemos cómo la fe de muchos comienza a desvanecerse y cómo muchos ante el cambio de ideologías están sucumbiendo. Pero Señor precioso, hoy aquí nosotros levantamos nuestra voz. Yo oro, tengo el micrófono, estoy representando la oración de los que estamos reunidos en este recinto, pidiéndote, Rey glorioso, nos ayudes, nos enseñes, nos capacites, nos fortalezcas, nos respaldes para que podamos ser luz en medio de todas las tinieblas que están rodeando este planeta. Ayúdanos, Señor precioso, a levantarnos como hombres y mujeres fieles, como hombres y mujeres leales para la gloria de tu nombre, en el precioso nombre de Jesucristo el Señor.
¿Me ayudan, familia? Podemos orar unos por otros. Tienes a alguien ahí al lado derecho, al lado izquierdo, puedes extender tu mano y orar por esa persona y decirle al Señor que fortalezca la fidelidad de él, de ella. Amadas amigas, amados amigos que se conectaron a la transmisión, estamos orando aquí ya al final del mensaje. Te invito a orar, a reflexionar, y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en la transmisión de hoy. Te esperamos en una siguiente de ellas. Te recuerdo que a partir del mes de septiembre vamos a mudarnos a la página de Facebook de Trasciende. Lo que transmitimos los domingos, lo que transmitimos los miércoles y lo que transmitimos los jueves, lo vas a encontrar en la página de Facebook de Trasciende. De una vez ya puedes buscarla, así se llama, Trasciende, y puedes darle un like para que ya estés agregado ahí como amigo, y así no te pierdas lo que enseguida estaremos compartiendo. Todavía el mes de agosto seguiremos transmitiendo de manera normal como lo hemos venido haciendo, pero a partir del primer domingo de septiembre cambiamos para transmitir desde la página de Facebook de Trasciende. Son bendecidas y bendecidos. Buenas tardes.